Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El hangar olía a metal fundido y ozono. Héctor limpiaba la herramienta número 15 cuando la compuerta lateral del taller retumbó violentamente. Entró corriendo una figura envuelta en un traje espacial quemado y chispeante. Casi se desplomó frente a él. ¡Auxilio!, dijo la voz entrecortada de mujer. Mi traje está cediendo. Héctor la sujetó antes de que cayera. Era alta, más que él, piel azulada asomando por las grietas del traje presurizado. Cabello blanco húmedo pegado a su cuello. Sin preguntar más, la llevó al banco de trabajo. Su pulso temblaba al ver que uno de los circuitos térmicos explotaría si no intervenía. Voy a abrir algunas partes, advirtió, buscando su consentimiento. Ella apenas asintió, con los labios morados por la pérdida de presión. Héctor actuó con precisión, desmontando los módulos rotos y remendando con nanofibras lo que pudo. Cada clic metálico parecía despertar algo más que gratitud en sus ojos dorados. Cuando por fin terminó, ella volvió a respirar con normalidad. Lo miró fijo. Luego, sin apartar los ojos de él, empezó a desajustar el traje por sí misma. ¿Qué haces?, preguntó Héctor, sorprendido. Te lo agradezco, a mi manera. El traje cayó al suelo como un recuerdo fundido. Y debajo, la guerrera que había salvado reveló más que su piel, reveló un alma desarmada. Su mirada no pedía permiso. Sus dedos buscaron el borde de la camisa de él. Soy Niara de la Guardia de Cristal, susurró. Y desde hoy, no estoy en deuda contigo. Estoy atada a ti. Pero el silencio fue interrumpido por un zumbido metálico. El hangar entero tembló. Héctor se puso de pie de un salto. Niara se giró instintivamente, sus ojos encendidos de rabia. Nos encontraron, dijo con voz tensa. No tienes idea en qué te has metido, humano. Y el primer disparo atravesó la compuerta como una lanza de luz. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La explosión hizo vibrar los cimientos del hangar, arrojando chispas desde la compuerta rasgada como si fueran luciérnagas de guerra. Héctor apenas tuvo tiempo de cubrirse mientras Niara se adelantaba, desnuda, sin mostrar pudor ni miedo, recogiendo una lanza de energía caída entre los restos. Sus músculos tensos no eran solo belleza exótica. Había fuerza, disciplina y furia en cada movimiento. Su mirada se volvió hacia él solo un instante, el suficiente para marcarlo. Ellos vienen por mí, pero ahora también por ti. ¿Quiénes son? Mi escuadrón. Ex compañeros. Ahora perros de la élite de Verascar. El zumbido de las turbinas anunciaba el descenso de una nave. Héctor corrió a un panel y bajó la puerta del taller manualmente. No duraría más de unos minutos. ¿Por qué te persiguen? Ella lo miró como si la respuesta doliera. Porque escapé. Porque les dije que no. Y porque me ofreciste algo que no conocía, libertad y calor. Tomó la camisa de Héctor y se la colocó con un solo gesto. El cuerpo de ella, aún húmedo de sudor, irradiaba calor mientras se acercaba a él. Apoyó su frente contra la suya, y habló con una calma letal. Si caes aquí conmigo, morirás como un guerrero. Pero si huyes, vivirás como un cobarde que dejó que me llevaran. Héctor la sostuvo de los brazos. Sus dedos sentían la vida palpitando en su piel azul. La tensión era insoportable. Deseo mezclado con muerte. Amor bajo asedio. No voy a dejarte, le dijo. Pero tienes que decirme cómo luchar contigo. Niara sonrió por primera vez. No con dulzura. Con desafío. Entonces sujeta esto, le dijo, arrojándole una esfera que brillaba con un pulso interno. Al tocarla, un guantelete semivivo se desplegó sobre su brazo derecho. Héctor jadeó mientras se unía a su piel como si le leyera el alma. Es un fragmento de mi núcleo de combate. Ahora estás enlazado a mí. Si mueres, lo sentiré. Si resistes, te alimentarás de mi poder. Una parte del techo se desplomó. La nave enemiga ya había abierto fuego. Héctor levantó el brazo sin pensar, y el guantelete reaccionó, creando un escudo de plasma que absorbió la explosión. Ambos se miraron. Funciona, susurró él. Sí, pero ahora prepárate. Porque para ganarte mi gratitud, solo bastó que me salvaras. Pero para quedarte conmigo, tendrás que matar a mis perseguidores. La compuerta principal reventó hacia adentro. 3 siluetas alienígenas con armaduras negras ingresaron, rifles apuntando, con los ojos brillando en un rojo de sentencia. Objetivo localizado. Niara, traición confirmada.
El humano será eliminado. Niara se adelantó, con el torso aún cubierto por la camisa de Héctor, el resto de su cuerpo tenso como un arco listo para romperse. Su lanza giró en sus manos como una extensión de su voluntad. Sus ojos relampagueaban. Toquen a mi humano, y conocerán el verdadero dolor. Héctor dio un paso adelante, aún sintiendo el miedo, pero también la conexión palpitante del guantelete que lo enlazaba a ella. Algo dentro de él despertaba. Una rabia nueva. Una determinación más allá de su propia lógica. Los enemigos se lanzaron. Y el primer combate no sería una defensa. Sería un grito de amor entre chispas, sudor y sangre. El primer disparo cortó el aire como una lanza incandescente. Héctor no pensó. El escudo reaccionó antes que su instinto, extendiéndose con una fuerza que crepitaba como un animal vivo. El impacto lo empujó hacia atrás, pero no lo rompió. El guantelete vibró con un rugido interior. Sentía algo más que poder. Sentía a Niara. Ella ya se había lanzado hacia el enemigo, girando su lanza con una ferocidad brutal, sus movimientos tan precisos como salvajes. Su cuerpo parecía una danza de violencia. Cuando la primera figura negra disparó, Niara esquivó como si hubiera nacido en medio del combate. No solo esquivaba, estudiaba, medía, y luego atacaba. Su lanza atravesó el primer pecho enemigo con un chasquido húmedo. La criatura cayó, y el segundo abrió fuego. Héctor corrió hacia un costado, levantando una placa de metal como cobertura. No era soldado. Era mecánico. Pero ahora, entre los gritos y los disparos, no le quedaba otra opción. El guantelete comenzó a calentarse. Las luces en su superficie parpadearon. Héctor sintió una corriente subir por su brazo hasta su pecho. Y de pronto, escuchó su voz. No con los oídos. Dentro de su mente. Te estoy dando más poder. Usa el núcleo. Siente, no pienses. Somos uno ahora. Héctor gritó. No de miedo. De fuego. El escudo se transformó en una hoja de plasma irregular que se alargó con cada paso. Corrió hacia el enemigo con un rugido nuevo en su pecho. Un segundo antes del impacto, se impulsó con la fuerza del guantelete y embistió con la hoja frontal. El soldado enemigo cayó al suelo partido en dos. Héctor jadeó. Sus manos temblaban. Había matado. Por ella. Por él. Por lo que nacía entre ambos. Niara lo miró desde el otro lado del hangar. El tercero había escapado por un túnel lateral, dejando atrás un rastro de sangre negra y órdenes gritadas por comunicador. Vendrían más. Pero ahora no. Ella caminó hacia Héctor. Su cuerpo estaba cubierto de sangre enemiga, gotas oscuras resbalando por su cuello, sus brazos, sus muslos. Sus ojos dorados brillaban con algo que no era solo furia. Era deseo, orgullo, y otra cosa que él no entendía aún, algo más salvaje. Luchaste por mí, dijo, jadeando. No, luché contigo. Niara sonrió, y en un movimiento que no fue suave ni tímido, lo empujó contra la pared más cercana. Su cuerpo se pegó al suyo con una urgencia casi animal. Sus labios lo buscaron sin vacilación, lo besaron como si la guerra hubiese sido solo el prólogo a ese instante. No había delicadeza. Había hambre. Lenguas entrelazadas, bocas entrecortadas por el aliento agitado. El guantelete de Héctor brillaba con cada caricia, como si la conexión entre ellos se profundizara no solo con sangre, sino también con placer. Los brazos de Niara lo rodearon, sus garras apenas controladas rozando su espalda, su aliento caliente en su oído. Esto no fue un error. El núcleo no se une a cualquiera. Me eligió porque tú me elegiste primero. No sabes lo que eso significa entre los míos. Héctor acarició su rostro, apartando mechones de cabello blanco. No necesito saberlo. Solo sé que cuando toqué tu traje roto, pensé que te estaba reparando a ti, pero creo que eras tú quien me estaba reconstruyendo a mí. Ella gimió bajito, y su lengua recorrió su cuello. No digas esas cosas, o me volveré salvaje ahora mismo. El sistema de alarma del hangar emitió un pitido seco. Luego una voz, grave, distorsionada. Unidad Niara. Unidad traidora. Te rodeamos. El humano debe ser entregado. Si no lo haces, iniciaremos la purga. Niara se separó, respirando agitada. Su cuerpo aún palpitaba, pero su mente ya estaba en combate. Ya no es tu guerra, Héctor. Ahora es nuestra. Héctor ajustó el guantelete. Miró su reflejo en una lámina metálica, ojos decididos, boca tensa, y el rojo del núcleo palpitando en su brazo.
Entonces enséñame a pelear como uno de los tuyos. Porque no pienso soltarte. Ella lo miró como si fuera la primera vez. Y entonces, por primera vez, bajó la cabeza en señal de respeto. En su cultura, eso no se hacía. No por un humano. No por nadie. Y entonces murmuró lo que nadie había oído de sus labios desde que desertó. Mi escudo es tuyo. Mi lanza también. Y si he de caer, que sea contigo dentro de mí, luchando, y amándome como ahora. Ambos se giraron al mismo tiempo. La compuerta del túnel lateral comenzó a abrirse lentamente. La verdadera guerra acababa de comenzar. El túnel retumbaba. No como una amenaza lejana, sino como una respiración colosal que se acercaba segundo a segundo. Cada paso del enemigo era una promesa de muerte. Pero Héctor ya no era el mismo. Su miedo tenía otra forma. Era más sólido, más denso. Y tenía nombre: perderla. Niara se movía como si bailara sobre brasas invisibles, sus ojos eran cuchillas afiladas y su lanza giraba entre sus dedos con una familiaridad que solo tienen los que han nacido para matar. Pero aún con su fuerza, él lo notaba. La tensión en sus hombros. El leve temblor en sus piernas. No era miedo. Era contención. Sabía que estaba a punto de desatarse. No quiero que me veas así, dijo ella, con voz grave mientras ajustaba una correa de energía al torso. Lo que vas a presenciar, no es lo que soy contigo. Pero lo haré por ti. Lo que eres cuando peleas también es parte de lo que me hace quedarme, respondió Héctor sin dudar, mientras el guantelete pulsaba con una nueva intensidad. Sentía su energía fluyendo a través de él, pero también algo más. Una parte de ella. Como si su dolor, su rabia y su deseo ardieran dentro de sus venas. La compuerta explotó. Fragmentos de metal volaron en todas direcciones. Héctor fue arrastrado por la onda, cayendo sobre una caja de herramientas. Niara ni siquiera se movió. Su lanza se desplegó en forma total, rugiendo como si hubiera cobrado vida. 5 figuras entraron. Todos altos. Todos armados. Todos con los ojos clavados en ella. Estás rodeada. Ríndete. Entrega al humano, ordenó el del centro, una voz metálica impregnada de desprecio. Niara no respondió. Dio un solo paso adelante. La camisa de Héctor aún cubría su torso, pero el resto de su cuerpo estaba marcado por cicatrices de antiguas batallas. Ella abrió los brazos como en un ritual sagrado. Este humano me salvó. Me tocó sin miedo. Me vio rota y decidió repararme. Uno de los soldados avanzó un paso más, escupiendo en el suelo. Entonces morirás como una mestiza impura. Niara rió. Pero no era una risa burlona. Era triste, como una sentencia. No moriré. No mientras él esté conmigo. Y entonces el infierno se soltó. La lanza se deslizó entre gargantas y armaduras con la elegancia de una amante fiel. Cada golpe era tan íntimo como un susurro. 1 cayó. Luego 2. Héctor no se quedó atrás. El guantelete reaccionaba por impulso, generando nuevas extensiones, creando una lanza secundaria que surgía del antebrazo, como si el propio núcleo sintiera el peligro y evolucionara para él. Uno de los enemigos se abalanzó sobre Héctor. Lo tomó por el cuello. Héctor gruñó, forcejeó, pero el soldado era más fuerte. Cuando su visión comenzaba a oscurecerse, sintió una presencia. La lanza de Niara le atravesó el cráneo al enemigo, apenas rozando la piel de Héctor. El cuerpo cayó. Ella estaba frente a él, jadeando, con sangre hasta la cintura. Pero su mirada no mostraba culpa. Mostraba una decisión que cortaba más que cualquier filo. No dejaré que otro hombre me sea arrebatado por ellos. ¿Otro? Ella cerró los ojos. Su voz bajó hasta ser apenas un suspiro. Hace años amé a un guerrero humano. Uno como tú. Murió por salvarme. Y juré nunca más abrir mi corazón. Hasta que me tocaste el traje. Hasta que me viste, y no tuviste miedo. Héctor tragó saliva. La tensión del combate aún latía en sus oídos, pero sus manos la buscaron. Ella temblaba. Su cuerpo estaba caliente. Su piel cubierta de cortes brillaba bajo la luz del plasma del taller. No soy él. Pero no voy a escapar. No me interesa que seas él. Me basta que seas tú. Se besaron. En medio de cadáveres, humo y fuego. Y en ese beso, no había lujuria, ni urgencia. Había pertenencia. Había verdad. Las alarmas del nivel superior se encendieron. Imágenes holográficas comenzaron a aparecer en las paredes.
La voz autoritaria del alto mando de Beraskar sonó con tono implacable. Unidad Niara. El núcleo ha elegido erróneamente. El humano debe ser desintegrado. Última advertencia. El taller entero vibró. Algo se abría en lo profundo de las estructuras metálicas. Una compuerta subterránea. Una máquina que despertaba. Niara miró el guantelete de Héctor. Su rostro empalideció. Están activando a Karkal. El arma viviente. Solo lo usan cuando el objetivo es imposible de capturar. Lo consideran un dios de destrucción. Héctor, tenemos que salir de aquí. ¿Y si no escapamos? Ella lo miró. Y por primera vez, él vio miedo real. Entonces tendrás que amarme por última vez, antes de convertirte en mi única esperanza. La tierra rugió. Desde las sombras, una figura colosal emergió. Su cuerpo era puro metal oscuro, lleno de símbolos vivos. 10 ojos. 10 brazos. Y un rostro sin boca, sin expresión. Pero con una sola misión, aniquilar. Y Héctor, que antes había sido solo un mecánico, apretó el puño envuelto en el núcleo y susurró a Niara sin desviar la mirada. Entonces muéstrame dónde golpear. Ella sonrió. Y todo el universo se encogió a ese instante. Uno contra un dios. Ella a su lado. Y el amor como su arma secreta. El suelo temblaba con la furia de un dios despierto. Karkal emergió completamente del subsuelo como una bestia mitológica, formado por placas negras vivas que mutaban y se sellaban a cada movimiento. Sus 10 brazos portaban armas imposibles, espadas giratorias, cañones de antimateria, lanzas sónicas. Su cuerpo desprendía un calor insoportable, como si dentro de él existiera un sol comprimido. Héctor tragó saliva. El guantelete se contraía en su brazo como si quisiera protegerlo, pero también parecía excitado, vibrando con un deseo inhumano de entrar en combate. El núcleo pulsaba cada vez más rápido, como un corazón que compartía con el de Niara. Ella lo tomó de la nuca y lo besó con violencia. No como una despedida, como una marca. No permitas que este sea el último recuerdo que tengamos. Prométeme que si caigo, vas a matar a ese bastardo con mi lanza. Héctor la miró a los ojos y sintió que se perdía dentro de ellos. Había fuego, desesperación, y algo más íntimo. Algo que no le había confesado todavía. No quiero tu lanza si no está en tu mano. No quiero venganza. Te quiero a ti viva. Y entera. Aquí. Conmigo. Ella parpadeó. Por un momento, las palabras parecieron más fuertes que cualquier arma. Pero el rugido metálico de Karkal interrumpió lo que pudo ser un segundo más de silencio compartido. El titán avanzó, cada paso dejando cráteres humeantes en el suelo. Una voz robótica brotó de su núcleo, sin emoción. Objetivo, unidad traidora. Humano vinculado detectado. Fusión prohibida. Erradicación en curso. Niara se puso delante de Héctor. Extendió la lanza hacia el enemigo. Su respiración era profunda, como si invocara a algo ancestral. De pronto, su piel azul comenzó a brillar con una red de energía que salía desde su pecho, recorriendo su cuerpo como un tatuaje vivo. Lo llamaré todo, Héctor. Incluso lo que juré no volver a usar. Este núcleo me une a ti. Si muero, lo arrastraré conmigo al vacío. No. No quiero que mueras. Quiero que vivas, para que podamos terminar lo que comenzamos allá atrás, contra la pared. Quiero volver a sentirte temblar, pero no por rabia. Por placer. Ella lo miró de reojo. Su cuerpo ya se estaba cargando de energía, pero su pecho se estremeció. Dices eso ahora, y me vuelves salvaje. Entonces vuélvete, pero conmigo dentro de ti, luchando a tu lado. Héctor levantó el guantelete. Las placas se desplegaron por todo su brazo, subiendo al pecho, creando una armadura improvisada. El núcleo compartido proyectó una esfera de energía entre ambos, envolviéndolos en una sinergia perfecta. Sentían los pensamientos del otro, los recuerdos, las emociones. Estaban fundidos más allá de lo físico. Karkal lanzó la primera ráfaga de rayos. Niara la desvió con su lanza y Héctor extendió el escudo para proteger su espalda. Los movimientos eran coordinados, como si fueran una única entidad con dos cuerpos. El combate estalló. Cada embestida de Karkal era como una montaña arrojada con furia. Niara saltaba, giraba, cortaba, mientras Héctor desviaba, bloqueaba, empujaba. Ambos sudaban, pero no por agotamiento, sino por intensidad. En medio del fragor, sus cuerpos se rozaban, sus alientos se encontraban, sus gemidos se confundían entre gritos de guerra.
Niara gritó un comando en su lengua natal, y su lanza se duplicó en pleno vuelo. Una copia de energía pura giró sobre Carcal, cortando dos de sus brazos. El titán chilló. Héctor aprovechó el desequilibrio, clavando su guantelete transformado en lanza al costado del núcleo del enemigo. Una explosión de chispas y fuego los separó a todos. Héctor cayó al suelo, su armadura rota, el guantelete humeando. No podía moverse. Carcal, herido, sangraba vapor por sus heridas, pero aún se mantenía de pie. Avanzó hacia él como una sentencia, levantando una de sus espadas giratorias. «No», gritó Niara, «no toques lo que es mío». Ella se arrojó sobre Carcal con un rugido que parecía venir de lo más profundo del universo. Su cuerpo comenzó a arder en luz. El núcleo dentro de ella ardía como una estrella. Y entonces, justo antes de chocar con el titán, gritó el nombre de Héctor. No fue un grito de guerra. Fue una declaración. «Lo amo». La explosión fue total. El hangar se desintegró en una esfera blanca que lo tragó todo. Silencio. Calor. Fuego. Y luego, oscuridad. Héctor despertó entre ruinas. Su cuerpo roto. Su pecho lleno de dolor. La armadura había desaparecido. El guantelete era solo ceniza. Pero a su lado, respirando con dificultad, estaba ella. Niara. Cubierta de ceniza, sangrando, pero viva. Su piel ya no brillaba. Su lanza estaba partida. Pero aún así, se arrastró hacia él y lo abrazó. «Estás vivo, maldito humano, estás vivo». Él sonrió, con la boca llena de sangre. «Lo prometí, no te dejaría sola». Ella lo besó, esta vez sin rabia, sin urgencia. Era un beso lleno de ternura y victoria. Un beso de dos cuerpos destruidos, pero dos almas completas. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. ¿Y ahora? Ahora vas a vivir. Y vas a amarme, cuando me recupere. Y cuando te recupere también a ti. Se miraron. Ambos sabían que quedaba mucho por delante. Pero esa noche, entre ruinas, polvo y sangre, no hubo guerra. Solo dos cuerpos entrelazados, agradeciendo estar vivos. Y el deseo de no soltarse nunca más. Pasaron 6 días desde la batalla. La ciudad orbital de Verascar quedó en ruinas. Carcal, el arma prohibida, yacía enterrado entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue la estructura militar más temida del sistema. El núcleo compartido entre Niara y Héctor se había disipado tras la explosión, pero su efecto persistía en sus cuerpos, en sus corazones, en cada mirada que intercambiaban desde entonces. El refugio improvisado que encontraron estaba oculto entre acantilados de roca negra y formaciones cristalinas. No había tecnología. No había vigilancia. Solo el sonido del viento alienígena que barría las piedras y el silencio absoluto de dos seres que ya no eran enemigos, ni fugitivos. Solo eran ellos. Niara estaba tumbada sobre un lecho de mantas térmicas y hojas gruesas. Su cuerpo aún mostraba las cicatrices, pero los nanogeneradores biológicos de su sangre aceleraban su curación. Héctor, sentado a su lado, le cambiaba las vendas lentamente. Tocaba su piel con cuidado, pero también con familiaridad. Como quien ya no necesita permiso, porque ha sido invitado a quedarse. ¿Sabes qué es lo primero que pensé cuando te vi entrar al hangar?, dijo él mientras le tomaba la mano con suavidad. Que parecía una diosa envuelta en llamas. Pensé que ibas a matarme. Ella rió. Y esa risa valía más que cualquier victoria. Era real. Era libre. Lo consideré. Solo que tu voz era diferente. No sonaba como las de ellos. Tú me hablaste como si fuera una mujer. No una amenaza. Eras ambas. Una amenaza hermosa. Y tú eras un humano que no sabía lo que hacía. Ahora míranos. Te amo, dijo él, con la voz baja, sin dramatismo. Como quien ya no tiene miedo a decir la verdad. Niara no respondió de inmediato. Se sentó, con esfuerzo, sus músculos tensos, sus ojos brillando. Se acercó a él, y lo abrazó por detrás, apoyando su rostro en su espalda. A mí me entrenaron para matar. Para obedecer. Para no llorar. Pero cuando creí que ibas a morir, mi pecho dolió como nunca antes. Como si algo me hubiera sido arrancado de dentro. ¿Eso es el amor? ¿Ese terror a perder? Es eso. Pero también es desear despertar a tu lado. Desear tus manos. Tu voz. Tu sabor. Es querer vivir, para seguir besándote. Ella se deslizó por su espalda hasta quedar frente a él. Lo miró sin parpadear.
Sus labios estaban apenas separados. Su respiración ya no era agitada. Era suave, serena. Entonces bésame. No como despedida, como promesa. Y se besaron. Lento, profundo, como si el tiempo se detuviera. No había prisa. Sus lenguas se reconocieron. Sus cuerpos se encajaron. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, hicieron el amor sin peligro, sin apuro, sin fuego a su alrededor. Niara lo montó lentamente, sus caderas encontrando el ritmo con el de él. Sus jadeos eran suaves, casi sagrados. Sus pechos se apretaban contra su pecho, su piel aún con cicatrices le recordaba a Héctor que había luchado por ella. Y ahora, la tenía completamente suya. Y él era completamente de ella. Ella gimió su nombre entre sus labios. Y él respondió mordiendo con dulzura su cuello. Se movieron juntos como si el universo girara solo para ellos. Y cuando ambos llegaron al clímax, no fue una explosión. Fue una entrega silenciosa. Una comunión total. Luego del amor, ella se acurrucó en su pecho. Su cuerpo tibio, su respiración lenta. ¿Sabes qué significa esto en mi cultura? ¿Qué? Que ya no puedo separarme de ti. Que si alguien te toca, yo sangro. Que si lloras, yo muero por dentro. Ya no somos dos. Entonces nunca estarás sola, respondió él, acariciándole la espalda. Porque donde vayas, iré. Pasaron los días. Una pequeña nave abandonada fue reparada por Héctor. Niara le ayudó a ajustar los controles y codificaron una ruta de huida segura hacia una zona sin ley, donde nadie los buscaría. El mundo no estaba listo para aceptar su unión, pero a ellos ya no les importaba. El día del despegue, Niara se sentó en la cabina, ahora vestida con una túnica simple que él le regaló, tejida con retazos de su camisa original. Héctor tomó el mando, y al mirar a su lado, la vio sonreír con esa misma sonrisa de cuando lo besó por primera vez. ¿Estás lista?, preguntó él. No lo sé, pero si tú estás conmigo, todo será hogar. Y la nave despegó hacia un nuevo comienzo. Dejaron atrás las ruinas, el pasado, la guerra. Y volaron hacia una galaxia donde no había nombres, ni rangos, ni órdenes. Solo amor. Solo ellos. Juntos. Para siempre.